Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. El día de hoy estamos honrados con la presencia de las reliquias de nuestros santos mártires duranguenses, San Luis Bati, San Mateo Correa, San Manuel Morales, San David Roldán, San Salvador Lara, unas reliquias que han ido peregrinando alrededor de toda la arquidiócesis a lo largo de estos años y providencialmente ahora en este año toca su recepción aquí en nuestra ciudad de Durango. Y por ello, para hablar un poquito acerca de cuál es el origen y el sentido de las reliquias, hemos realizado este pequeño programa con el fin de evangelizar y catequizar un poco acerca de la recta o de la veneración de las reliquias. El culto a las reliquias es algo muy antiquísimo desde los primeros siglos de la Iglesia, porque venerar el cuerpo de los mártires pues era un signo de motivación, un signo de esperanza en la recompensa que es la resurrección y un signo también de recuerdo y de memorial o de conmemoración. Al recordar el día de la muerte de los santos mártires, se anhelaba sobre todo el orar por la venida de nuestro Señor Jesucristo y también por el reencuentro con aquellos que se habían adelantado. Desde los primeros siglos de la Iglesia se ha reconocido lo que ya escribía Tertuliano: sanguis martyrum est semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y esta sangre produjo no solamente la conversión de millones de personas, ya que mucha gente impactada por el sacrificio de los mártires que preferían entregar su vida antes que renegar de su fe, se suscitó en el incremento de bautismos, en el incremento de conversiones, de tal manera que la Iglesia fue poco a poco expandiéndose por todo el imperio romano. Es el acto supremo de la virtud cardinal de la fortaleza. Fortaleza a veces pensamos que es fuerza física, pero no. La fortaleza es la convicción de mantenernos firmes aún en medio de la adversidad, de no dejar ni que el desánimo, ni la cobardía, ni el miedo, ni ninguna otra tentación nos domine y nos haga renegar de nuestra fe. Por ello, la fortaleza de los mártires es un ejemplo de que con la gracia de Cristo se puede vencer cualquier dificultad. Los frutos del martirio son tanto individuales como comunitarios. El mártir no nada más sufre por sufrir, sino que su sufrimiento es una oblación, es decir, es una ofrenda agradable por medio de la cual el pueblo o la comunidad por la cual es ofrecida este sacrificio es bendecida con gracias celestiales. Y de esta manera, el culto a los mártires ha constituido parte de la vida esencial de la Iglesia. Recordemos que cuando un mártir moría, su cuerpo era sepultado, y cuando los cristianos necesitaban realizar una celebración, puesto que no tenían templos, recuerden que se reunían en las catacumbas, se reunían en los diferentes lugares, utilizaban una reliquia o un resto de los mártires para ponerla en el ara. El ara era una piedrita, una piedra
generalmente plana, donde se realizaba la cena eucarística. Y de ahí empieza la tradición de que todo altar que quiera ser consagrado, que quiera ser utilizado para el sacrificio eucarístico, deba de contener una reliquia de los mártires. ¿Qué es reliquia? Reliquia viene de reliquum, que significa algo que se deja atrás o un residuo. Se trata de un objeto considerado sagrado que ya sea haya pertenecido a una persona canonizada, ya sea algún hombre y mujer piadoso, o un mártir o una mártir que ha dado la vida por Cristo. Hay 3 tipos de reliquia. Reliquia de primer grado es una parte de los restos físicos de un santo. Como podremos ver aquí en la cruz especial diseñada para transportar las reliquias de los santos mártires, tenemos un resto del cuerpo de San Mateo Correa, un resto de San Luis Batis, un resto de San David Roldán, San Manuel Morales y San Salvador Lara. Son restitos pequeñitos, puede ser un trocito de hueso, un poquito de sangre, un mechón de pelo, en fin, algo del santo al cual queremos venerar. Las reliquias de segundo grado son cualquier objeto que el santo hubiera utilizado: ropa, vestimentas, una carta escrita con su mano, algún libro, algún objeto que le pertenecía al santo en cuestión. Y la tercera reliquia, una reliquia de tercer grado, es cualquier objeto que haya tocado una reliquia de primera o segunda clase. Se diferencian fundamentalmente en que nunca tuvieron contacto con el santo en vida, es decir, cualquier objeto o cualquier instrumento con el cual toquemos una reliquia de primer grado es aquella que se convierte en una reliquia de tercer grado. El amor y la veneración a los mártires se inició con la Iglesia misma. Los restos mortales de los mártires eran objetos de grandes honores, es decir, realizaban sepelios con toda ostentación. Y se les atribuía una especial virtud salvadora y milagrosa. Recordemos que no es que los huesos o los restos de los mártires tengan propiedades mágicas, sino la oración o la veneración que se realiza a Dios concedía que Él en su infinita misericordia concediera la sanación a enfermos o algún otro prodigio o evento milagroso. Se visitaban sus tumbas y se hacían peregrinaciones como hasta la fecha. A veces de lugares muy lejanos, sobre sus sepulcros se construían templos o capillas y en cualquier necesidad se imploraba su protección. Por ejemplo, tenemos algunos de los santos: Santa Bárbara, que se le invoca sobre todo cuando hay tormentas; San Sebastián Mártir, protector de la peste; en fin, otros santos: Santa Inés, patrona de los jovencitos, de las jovencitas; San Tarcisio, y que ya recientemente en otro programa habíamos mencionado. Todos ellos son patronos de una u otra manera que cuidan y protegen a la Iglesia. El uso de objetos relacionados con una persona, recordemos, se remonta al Antiguo Testamento. Quizá nuestros hermanos, bueno, ¿y dónde viene eso de venerar los huesos? ¿O de dónde viene esto que enseña la Iglesia? En el segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículos del 20 al 21, se nos narra cómo Eliseo murió y lo sepultaron.
Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas. Aconteció que estaban unos sepultando un hombre, cuando súbitamente vieron una banda armada, arrojaron el cadáver junto al sepulcro de Eliseo, pero tan pronto tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Ahí es una de las fundamentaciones bíblicas del culto a los restos de los mártires o de los hombres santos. Incluso en el Nuevo Testamento escuchamos la historia de la hemorroísa. La hemorroísa es aquella mujer que, poseída por una enfermedad larga, probablemente anemia o alguna infección, había gastado su dinero en muchos médicos y no se había curado, hasta que, pensando, si toco tan solo su manto, seré salva, toca el manto de Jesús e inmediatamente sanó de su enfermedad. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en la vida de San Pablo, escuchamos cómo San Pablo también, Dios hacía milagros extraordinarios de la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaba pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los espíritus malignos se iban de ellos. En fin, de una u otra manera, la veneración a las reliquias no es algo inventado ni es tampoco algo mágico, sino que es la providencia divina que actúa a través de los restos de algunas personas santas. ¿Qué dice la Iglesia sobre las reliquias? En el protestantismo se criticaba mucho que había hasta cierto punto una competencia de reliquias. Y cabe mencionar que, pues lamentablemente o con el fin de atender al tiempo de la historia, muchas catedrales competían por tener la reliquia más extraordinaria o la reliquia más sobresaliente. Y algunos decían que tenían una pluma del ángel Gabriel o una gota de la leche materna de la Virgen María o un dedo de tal o cual santo. Es decir, lamentablemente mucha gente sí le atribuyó propiedades mágicas a las reliquias y se cayó en excesos. Pero aún así la Iglesia lo que propuso fue una recta catequesis o evangelización sobre las reliquias. Dice el Concilio de Trento: manda el Santo Concilio a los obispos y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas estas cosas. O sea, que se eduque a los fieles para que no se cometieran excesos. Sobre todo la intercesión e invocación a los santos, honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes, ¿sí? Porque de repente la gente, supongamos, se ofrecía la realización de un sacramento, que por ejemplo iban a bautizar a un niño, pero ya para ahorrarse el compadrazgo o el buscar un padrino, llevaban una imagen, llevaban la imagen de San José o la imagen de María y los presentaban como padrinos del niño. Por ello se busca o se exhorta que los obispos catequicen a los feligreses. Y ya se habla, según la costumbre de la Iglesia Católica, de que enseñándoles que los santos reinan juntamente con Cristo, ruegan a Dios por los hombres, que es bueno y útil invocarlos humildemente, recurrir a sus oraciones y para alcanzar de Dios los beneficios
por Jesucristo su Hijo. ¿Sí? El santo no es quien hace el milagro, el santo es un intercesor ante Dios. Y probablemente algunos nos dirán, bueno, ¿y por qué no me puedo yo comunicar propiamente con Dios directamente sin necesidad de un intercesor? Porque precisamente uno de las enseñanzas eclesiales es el misterio de la encarnación, de que Jesús se hace uno como nosotros, semejante en todo menos en el pecado, y con el fin de que tú, al acudir a alguien que que ha vivido de una manera meritoria su gracia, llegando a la santidad, el mismo Señor te conceda una gracia, te conceda una bendición o te conceda la fortaleza para aceptar alguna circunstancia o situación que sale de tu control. ¿Cómo deben ser tratadas las reliquias? Las reliquias deben de ser tratadas como un objeto de veneración. En el canon 1190, parágrafo 1, dice: está totalmente prohibido vender las reliquias, no se puede vender restos de un santo o reliquias de segundo grado. Las reliquias insignes, como aquellas otras que son honradas por gran veneración por el pueblo, no pueden tampoco enajenarse o ser trasladadas sin licencia de la sede apostólica. Lo prescrito vale también para imágenes que en una iglesia son honradas con gran veneración. Por ejemplo, pensemos aquí en nuestra arquidiócesis. Nadie puede vender al Señor de los Guerreros, nadie puede vender al Señor del Santo Entierro, nadie puede vender al Divino Pastor, entre otras imágenes que veneramos aquí en nuestra comunidad. En el año 2002, el Papa San Juan Pablo II publica un documento titulado Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, principios y orientaciones. En este directorio se ofrece un marco histórico para comprender las diversas formas de devoción popular entre las que se encuentran las reliquias. Y así tenemos como el misal nos indica la validez del uso de colocar debajo del altar que se va a dedicar las reliquias de los santos, aunque no sean mártires. Ahí cada altar, sobre todo los altares fijos de cada una de nuestras parroquias, templos o capellanías, si quiere ser consagrado debe tener al menos una pequeña reliquia de algún santo o de algún mártir. Y por ello se debe verificar que hay que asegurar su autenticidad, impedir el excesivo fraccionamiento de las reliquias, es decir, no hay que moler en cachitos el cuerpo de un mártir para que alcance a todo el mundo, advertir a los fieles para que no caigan en la manía de coleccionar reliquias, ojalá que nadie caiga en esa tentación, y vigilar para que se evite todo fraude, forma de comercio y degeneración supersticiosa. ¿Sí? Es decir, el venerar la reliquia no es signo automático de algo mágico. Venerar la reliquia es signo de fortaleza, de esperanza, de confianza, de que la presencia de este mártir te va a ayudar, ya sea a que Dios conceda aquello que necesites o te conceda la fortaleza de aceptar aquello que Dios disponga. La reliquia es un instrumento del poder milagroso de Dios, ¿sí? Pero no es algo así que actúe en sí misma, sino la reliquia es un sacramental que nos acerca a la unión con Dios. La reliquia no es algo que reemplace a Dios ni tampoco reemplace los sacramentos, ¿no? La reliquia pertenece al orden de los sacramentales
y nos ayuda a que nuestra vida cotidiana, nuestra vida de cada día, tengamos la certeza del acompañamiento de Dios. Y las reliquias pues forma parte de esa veneración a los santos. La piedad popular siempre ha manifestado esa necesidad de Dios. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión, sobre todo en variadas formas de piedad popular: peregrinaciones, procesiones, viacrucis, danzas religiosas, rosario, medallas, etc. Y por tanto se propone un sano discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular. Y llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso de estas devociones, ¿sí? Es decir, no se debe solamente de buscar una solución inmediata o mágica, ni tampoco comerciar con la presencia de las reliquias, sino inspirar la oración, la espiritualidad, la conversión, la santificación y los valores y virtudes cristianos. Ya a lo largo de la historia, pues tenemos cómo es que la gente ha ido a visitar las tumbas de San Pedro, San Pablo en Roma. Ha visitado también las capillas a los mártires. De una u otra manera, recordemos cómo es que una de las principales promotoras de la devoción a las reliquias fue Santa Elena de la Cruz. Al poco tiempo que su hijo Constantino decreta la libertad de culto en el Imperio Romano, Santa Elena viaja a Jerusalén en busca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La leyenda que nos cuenta San Ambrosio en el obituario, en el himno fúnebre al emperador Teodosio, ahí nos cuenta cómo es que Santa Elena mandó que se excavara en el monte Gólgota y se encontraron 3 cruces, y cómo es que la que se recuperó fue la que tenía el letrero INRI, Jesus Nazarenus Rex Iuderum, y cómo es que esa se veneró y poco a poco sus pedacitos se fueron esparciendo por todo el mundo. Otra leyenda de Rufino, un autor eclesiástico, nos cuenta que cuando Santa Elena encontró las cruces, no tenía ningún letrero y colocaron a una persona enferma sobre cada una de las cruces, y al contacto de la cruz de nuestro Señor sanó inmediatamente. Y así pues, en definitiva, las reliquias de los santos nos permiten acercarnos a aquellos hombres y mujeres santos del pasado, y Dios utiliza estos objetos para bendecir de forma especial a los fieles. En esta cruz, que se ha diseñado especialmente con motivo del centenario a realizarse el año que entra, con el favor de Dios, de los santos mártires, contamos con reliquias de primer grado. Aquí vemos de cada uno de los santos: San Mateo, San Luis Batis, San David Roldán, San Salvador Lara, San Manuel Morales, diseñado de tal manera que la gente pues pueda contemplar y visualizar esta presencia. Aquí al centro está Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, siendo ellos los patronos, aquellos que impulsaron a los mártires a dar la vida. Concluimos pues agradeciendo a Dios que nos haya concedido tener la presencia de los mártires hoy aquí en nuestra ciudad,
ya ingresaron aquí a la ciudad de Durango. Gradualmente se va a ir distribuyendo las santas reliquias por toda la ciudad. Agradecemos a Dios que nos bendiga, que nos fortalezca y que nos inspire para de una u otra manera venerar a los santos mártires e imitarlos en su amor y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Gracias, queridos televidentes, por acompañarnos en esta breve catequesis. Les recordamos, ahí en cada parroquia se han repartido un material exclusivo. Pídanlo ahí con su párroco, con su capellán, ya cada uno de ellos de manera digital o de manera física tendrá algo de lo que les he expuesto. Agradecemos también la colaboración de Gaby Juárez, nuestra colaboradora en la transmisión de este programa, y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.